Bueno, pues seguiremos profundizando en el tema del género con esta segunda conferencia titulada Intervención en trauma desde la creatividad y la perspectiva de género. Contamos con otra segunda ponente de lujo, la doctora, profesora y escritora Margarita Sáenz Herrero. Marga es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es especialista en psiquiatría, se formó en el Hospital Clínico de Madrid y también es doctora en medicina con calificación cum laude por unanimidad bajo la dirección del profesor López Ibor. Tiene una larga trayectoria como docente que comenzó como profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y en la que actualmente continúa como profesora asociada de la Universidad del País Vasco. Su implicación en la docencia le ha llevado también a ejercer desde hace muchos años como tutora de médicos residentes. Actualmente ejerce su actividad clínica en el Hospital Universitario de Cruces, donde lleva el programa, como nos contó antes, de trastornos de conducta alimentaria, teniendo una amplia formación en psicoterapia de diferentes orientaciones, así como realizó una estancia investigadora en el New York Hospital de la ciudad de Nueva York. Está interesada desde hace muchos años en incluir la perspectiva de género como paradigma en la psicopatología clínica, en la práctica clínica y en la utilización de abordajes psicoterapéuticos y en fomentar proyectos de investigación que incluyan la dimensión de género en la investigación. En este campo o en este sentido ha centrado su línea de investigación científica liderando diferentes proyectos y contando con una amplia producción científica a sus espaldas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Destacar el libro Psychopathology in Woman, a Gender Perspective, editado por Springer y que cuenta ya con 2 ediciones. En este esfuerzo que tiene Marga por integrar la visión de género en la salud mental, organiza desde hace años cursos y jornadas en este campo, como las Jornadas para la Igualdad en Osakidecha, y forma parte del Grupo de Género y Salud Mental del Consejo Asesor de Salud Mental de Euskadi, siendo nombrada referente de igualdad en esta comunidad. Como os decía al principio, Marga es también escritora. Ha publicado 2 novelas, Taradas y El territorio del círculo, que os las recomiendo, y varios cuentos, recibiendo varios premios también en el campo literario. Ha recibido el primer premio del 15 certamen de relato corto con nombre de mujer, con el relato titulado La niña de las coletas y la correa del perro, y en el 18 Premio Internacional de Relato Breve Julio Cortázar de la Universidad de La Laguna también ha recibido otro premio por su novela japonés, por otro relato que se llama Japonesa. Aparte de esta brillante trayectoria, yo destacaría en Marga su gran implicación con todo lo que hace, la ilusión, la creatividad que pone en todo lo que hace y su gran curiosidad intelectual. Y su defensa a ultranza de la mujer y de la igualdad de género. Todo esto lo pone inevitablemente en su trabajo del día a día, donde me consta que ha acompañado y ayudado a reconstruirse a pacientes realmente graves. Nos conocimos haciendo juntas la residencia en Madrid y desde entonces es una de mis grandes amigas. Para mí, Marga es uno de esos regalos que me ha dado la vida. Me emociono. Siempre está sin juzgar y sacando y reforzando lo mejor de cada uno. Yo cada vez que la veo también recargo pilas. Con todo lo que os he contado, perdonad, entenderéis que no había nadie más indicado para hablarnos de este tema, de la intervención desde la creatividad y la perspectiva de género. Gracias, Mara. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Para mí, Bea es una de mis mejores amigas y estoy aquí en calidad del auténtico síndrome de la impostora porque yo no soy psiquiatra infanto-juvenil. Ya os lo aviso para que
que lo sepáis, que yo trato a adultas jóvenes y a adultas también mayores, porque llevo el programa de trastornos de conducta alimentaria en el Hospital de Cruces, que es un hospital de día parcial, comedor terapéutico, para que traten de hacer su vida de la mejor manera posible, que interfiera lo menos posible con la actividad terapéutica. Y trabajo en el Hospital de Cruces también, en la unidad de agudos, donde veo pacientes graves. O sea, yo atiendo... Creo que es importante decir dónde estamos, porque creo que es muy diferente hablar desde un proyecto de investigación que haces desde la universidad, pasando una serie de escalas, o trabajando en un centro de rehabilitación psicosocial, o trabajando desde educación, o desde... Creo que es muy diferente porque vas a tener una mirada sesgada de la gente que tratas. Y entonces, bueno, pues eso os lo cuento a priori. Ojalá no tuviera que hablar como Arantxa, que espero cumplir las expectativas porque me ha parecido una charla magistral, de no tener que estar hablando de esto, porque significaría que habíamos llegado a la igualdad. Es decir, realmente el feminismo, si lo buscáis en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que quiere decir es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Así que todas las personas que estamos aquí somos feministas, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, al hilo de la charla de Arantxa, se me ha ocurrido que buscarais en los móviles que tenéis todos, simplemente que busquéis, primero, juegos de niños, y pongáis imágenes, sin más, juegos de niños, imágenes. Y sabes que vienen muchas imágenes. No lo he visto, pero es que lo he hecho en otras charlas, y ya veréis como en juegos de niños aparecen juegos de soga, de pillar, escondite, juegos diversos en el que aparecen niños, niñas, habrá también muñecos, habrá de todo, ¿no? En juegos de niños. ¿Lo veis? Juegos de niños. Las imágenes que veis en el móvil. Y ahora quiero que lo cambiéis y pongáis juegos niñas. Y veáis lo que va a haber, lo que va a aparecer, que no creo que haya cambiado de unas semanas a otras. En algunas aparecerán niñas sexualizadas, niñas de rosa, niñas jugando a pintarse, a maquillarse, niñas... Esto es desigualdad estructural. Esto es la realidad, esto es el mundo. Esto es lo que en la psicopatología existencial hablábamos del mundo circundante. El mundo circundante. El umwelt, que le llamaban los Sartre y los psicoterapeutas existenciales. El umwelt, luego tenemos el midwelt, que es el mundo cercano, el mundo relacional, si lo vemos desde un punto de vista de ecosistema, y luego la relación con nosotras mismas, ¿no? Es como 3 niveles de relación, ¿no? Pero este es el mundo. El mundo es hostil a las mujeres, y esto es una realidad. Yo os voy a hablar desde una manera experiencial. Igual me salto un montón de diapositivas porque yo me pongo a hablar, me enrollo y luego pues pierdo el hilo. Y empiezo con lo de perder el hilo. Oye, ¿esto no es así moderno? ¿Cómo se pasa con la flecha? Con esta. Ah, vale, vale. Esta para adelante y esta para atrás. Vale. Bueno, este es un poco el esquema de lo que iba a hablar, un poco de la introducción, que ya la estoy haciendo, como veis, inventándomela con lo de la charla anterior, pero me ha parecido que venía al hilo. Y luego que, sin género de dudas, tenemos que ver el género como un paradigma, pero un paradigma nuclear. Es verdad que está interseccionado, como decía Arantxa, con otras variables, es decir, pues con la etnia, con la clase social, con la religión, con la sociedad, con la cultura en la que estás inmersa. Pero el género determina la salud mental, porque es que ayer, ¿fue ayer cuando empezó el curso? Antes de ayer, es que tengo la sensación de llevar aquí ya mucho tiempo, de Carmen Moreno hablando de que el 70% de las adolescentes eran mujeres. Que yo siempre pienso, vamos a ver, ¿por qué las mujeres estamos siempre enfermas, ¿no? En las adolescentes. O Carmen Valiente también habló de las estudiantes. Luego, en el grupo de trastorno mental grave eran hombres, ¿no? Porque eran el grupo de esquizofrenia, porque era un CRL, un centro de rehabilitación laboral. Pero las mujeres son las que llenan las consultas de los centros de salud mental, son las que llenan las consultas de atención primaria.
y nos tenemos que hacer una reflexión que tiene que ver con lo que acontece a las mujeres, que no es solo lo que le pasa a esa mujer en concreto, sino volvemos a lo que tiene que ver con el ecosistema, el mundo en el que estamos metidas, el mundo en el que estamos inmersas, lo que nos construye como identidad a las mujeres y a los hombres en un mundo que sigue siendo binario, por más que queramos que el género es un constructo multidimensional. Yo creo que hay un salto entre la sociología, la filosofía, desde las corrientes universitarias que son necesarios para poder entender lo que pasa, y la medicina que está, y la psicología que está en el Pleistoceno, en lo que tiene que ver con, porque el mundo es binario, o sea, es así, quiero decir. Y por otro lado, las mujeres han sido negadas en el mundo de la medicina. Yo no voy a hablar de esto porque me enrollaría mucho más, pero hasta los años 90 no aparecían en los ensayos clínicos. Lo que entendíamos por cómo se enfermaba, como era un cuadro de ansiedad, se extrapolaba a las mujeres. Incluso en los ensayos clínicos con ratas, en investigación básica, se utilizan ratones macho cuando la prevalencia de ansiedad es el triple en las mujeres que en los hombres. Entonces, pero como era más costoso, pues nada, lo probamos con los ratones macho y luego pues ala, para todo el mundo igual. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque las mujeres hemos ido a una subalteridad, y eso creo que el pensar desde el paradigma de género te abre una mirada o te hace cuestionarte cosas que tú dabas por hecho, ¿no? Voy a hablar en ese sentido de la historia de la psiquiatría, porque también ayer hablaron Freud, Jung, que, a ver, que está muy bien, pero creo que hay muchas mujeres que han sido pioneras, que han sido unas jefazas y que debían estar integradas, y creo que tenemos que desaprender la historia de la psiquiatría y nombrar a todas estas terapeutas, psiquiatras, que muchas veces han sido también enfermas, por lo que hablábamos ayer de el bienestar o el malestar y el tener síntomas o no, que se puede tener síntomas y ser una persona muy productiva y ser capaz de tener un proyecto vital, un sentido de agencia, un sentido de ser en el mundo. Y por eso quiero recuperar a estas mujeres. Intentaré no extenderme demasiado porque quizás no es vuestro ámbito, pero yo creo que es bueno que lo sepáis. Como por favor no digáis más que Watson y Crick descubrieron el ADN porque fue Rosalind Franklin. Entonces vamos a poner las cosas en su sitio porque eso es mentira, y entonces yo creo que hay que redefinirlas porque lo siguen diciendo. Entonces, yo creo que esto, cuando empiezas a leer, dices, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿No? Menudo timo. Bueno, y luego voy a hablar de las poetas suicidas, porque creo, poetas suicidas y vivas, porque si a mí algo me ha ayudado en este trabajo ha sido la literatura y el feminismo, y el leer también sobre escritoras feministas que me han hecho abrir los ojos a cosas que yo no he encontrado en los libros de psicopatología ni de psiquiatría clásicas. Y por eso os voy a poner aquí algunos ejemplos. Y el definir la creatividad, como hablaba María Zambrano, que por cierto fue discípula de Ortega y Gasset y murió en el exilio. María Zambrano es una gran filósofa que no está valorada, como que relaciona la poesía y la filosofía, y en el que habla de la creatividad como una manera de supervivencia del ser humano. En situaciones de lo más duro, la creatividad se impone en el sujeto como algo que sale desde el interior, como el volcán que veíamos ayer por la noche. Sale toda esa lava y tiene que encontrar una salida hasta, como dice María Zambrano, la legítima, que es el arte. Y luego voy a finalizar también aprovechando a una de las personas que he tratado durante muchos años, porque creo que ella define muy bien lo que yo entiendo por psiquiatría y desde la perspectiva de género, y me parece que lo explica muy bien en su novela, y que aparte es una superviviente y una mujer que tiene bastante más recursos psicológicos de los que pueda tener yo, con una historia de trauma y de abusos que demuestra que no te invalida, que aquí también podríamos decir, y voy a empezar con riesgo a ser
polémica, que realmente cuando hablamos de feminismo no estamos hablando y de la lucha feminista de que los hombres nos ayuden a nosotras, sino nosotras vamos a ayudar a los hombres a salir de ese mundo patriarcal que nos está asfixiando a toda la humanidad en una manera de vivir que no es posible, porque es inevitable sentir, es inevitable, somos seres relacionales y los vínculos emocionales son necesarios. Entonces, yo empecé haciendo con otra amiga un diario reflexivo con los residentes de psicología y de psiquiatría, con mi amiga Cristina Díez Alegría, que es psicóloga en Madrid en el Hospital de Día de Ponzano, y preparamos algunos trabajos sobre lo que era el diario reflexivo, que era una manera de repensar cosas que a veces te cuesta hasta contar públicamente porque te da vergüenza, porque no te atreves a contar, y a lo mejor a tu tutor no te atreves o a tu tutora no te atreves a contarlo, pero igual si te atreves a escribirlo. Y muchas veces en el caso de las mujeres el cuerpo habla por nosotras. Hay muchos más síntomas como los trastornos de conducta alimentaria, pero pueden ser los trastornos somatomorfos, el nudo en el estómago, en el corazón. El cuerpo te habla, ¿no? El cuerpo es una manera, y muchas veces también las autolesiones son la escritura en el cuerpo de lo que te hace, que te emerge de dentro, que es una manera de comunicar tu sufrimiento con el exterior. Entonces, todo tiene muchas lecturas y yo creo que esto es como un poco de apertura, de ver no el síntoma aislado en sí, sino qué significa en esa persona, en ese contexto y en su historia biográfica. Bueno, esta es Chantal Maillard, que escribe esta novela que es maravillosa, es una poeta que su hijo se suicidó y en la novela no está nada explícito, pero habla un poco de cómo no perder el hilo que te mantiene, que es el hilo también de la escritura, que te mantiene unida a lo que es tu vida cuando estás muy perdida, ¿no? Esto es lo que os he comentado del diario reflexivo, cómo surgió. Esto surge en Harvard, porque vieron que los estudiantes de medicina estaban súper alejados de la empatía, de la calidez y de lo que es una relación médica, pero médica o de trabajadora social o de psicóloga, que tiene que ver con relacionarte con los demás con empatía. Entonces, yo os lo voy a dejar, creo que luego está grabado. A mí me gusta mucho leer diarios, porque los diarios de Alejandra Pizarnik, en las que ella escribe sobre sus estados psíquicos, sobre las lecturas que hace, porque todo... Lo bueno de la salud mental es que todo nos ayuda. Las exposiciones que ves, pues los volcanes que vimos ayer, la posibilidad de ver a la investigadora que ha descubierto cómo parar las metástasis, cómo describía aquella sonrisa que en realidad era un gusano, pero que la parte visionaria de Ramón y Cajal. Es decir, yo creo que en nuestra profesión, en los que trabajamos en salud mental, todo recibimos y todo nos sirve porque estamos convocadas a crear. Esa es otra cosa que no se dice en la terapia, pero estamos convocadas a crear, porque de alguna manera las personas vienen con un problema que te cuentan y con esa historia tú tienes que trabajar con esa persona para tratar de crear otra historia. Ahí está la parte creativa, porque trabajamos con palabras. Las palabras, el lenguaje es el medio que nos habita. Tenemos que ser especialistas en las palabras, en hablar y en escuchar lo que las personas nos quieren decir, porque hay veces que hay cosas que no queremos escuchar porque son muy duras, y yo creo que en eso radica, porque todo es una relación en la terapia, es una relación entre dos personas y en lo que se mueve en el espacio de las dos personas. Voy a empezar porque muchas veces, igual que
cada una de las personas que estáis aquí, que me hubiera gustado que os presentarais, pero como era al final dije, bueno, lo voy a hacer ahora para ver de dónde veníais, por saber un poco, pues si venís de educación, de sanidad o de la curiosidad, yo empecé a escribir porque mi madre era una enferma mental. Entonces, podríamos decir, si nos vamos a lo que es el DSM-5, sería un trastorno mental grave. Mi madre tenía un cuadro depresivo mayor y muchos años estuvo metida en la cama. Yo esto lo llevé, como sabéis, pues a escondidas, porque tienes como el estigma de Caín escondido, porque te convierte, como se ha escondido todo el tema de salud mental, en vez de normalizarlo y que a cualquiera nos puede pasar. Y aquí os cuento un poco por qué me hice psiquiatra y os lo voy a leer. La única razón por la que me hice psiquiatra fue por mi madre, por ella, mi reina, mi amor, incomprensible, inalcanzable, incapaz de salir de su laberinto, sin vernos, viéndonos, queriéndonos, sin querer a nadie, sin saber qué hacer con su vida y nosotros con la nuestra, tan juntas, tan distantes, tan pegadas, tan separadas. En definitiva, una madre y unas hijas buscándose y escapándose irremediablemente las unas de las otras. Bueno, para mí la terapia es el arte de relacionarse con calidez, amabilidad y empatía. Creo que esto lo decía ya, pues no sé, Gregorio Marañón. O sea, quiero decir que esto es cualquier relación médica, psicológica o de que cualquier persona que esté trabajando con personas tiene que tener estas características. Yo creo que hay una parte que se pide mucha nota a la gente que estudia medicina o psicología, pero que hay una parte que tiene que ver con las habilidades innatas de empatizar con el sufrimiento ajeno y de ver que tú también puedes estar en el otro lado, sobre todo cuando lo has tenido cerca, porque cuando lo has tenido cerca sabes que tú también puedes estar ahí. Y eso es algo que no se puede transmitir, porque no es algo que viene del hemisferio izquierdo, tiene que ver con la emoción. Y eso es una corriente que hace que tú conectes con las personas de una manera más genuina. Y eso tampoco es como si yo tampoco pretendo estar, si estoy enfadada, no pretendo mostrarme, sino, pues si alguien llega tarde a la cita, no pretendo no mostrarme como soy. Dices, pues si llega tarde, digo, oye, pues has llegado tarde, pues está, por tu culpa, pues la otra persona va a tener que estar esperando. O sea, que quiero decir que hay que ser más genuino, y cuanto más genuino y más tú mismo seas, trabajando cosas tuyas, evidentemente, cuando tienes dificultades que tienen que ver con tu historia personal o con lo que sea, yo creo que la terapia es más eficaz. Este es el bastón de Virginia Woolf que encontró su marido Leonard y que vimos Cristina y yo cuando estuvimos en el Roberto Clemente, que es el Roberto Clemente Center, que es un centro de terapia sistémica ecológico que va a hablar Madalena por la tarde, que no se podían hacer fotos, estaba en la biblioteca de Nueva York, pero me pareció que, no sé, esto, así Leonard se dio cuenta de que su mujer se había suicidado, ¿no? Virginia Woolf. Y esto lo leí ayer. Salió en El País y es un psiquiatra que es escritor y hablando un poco pues lo de la alegría, la felicidad o el que cuando escribió, ¿no? ha escrito un libro que se llama Solo los valientes. Yo no me lo he leído porque lo leí ayer, no sabía que había un psiquiatra trans que había publicado una novela, pero que cuando transicionó, como nos ha comentado Arantxa, lo que sintió fue paz después de una historia de sufrimiento. Y luego aquí está Camila Sosa Villada, que a mí me encanta, que no sé si la habéis leído, tiene una novela que es maravillosa que se llama Las malas, que relata su vida en la ciudad donde estudió como universitaria y habla un poco, hablando de trauma, no hablamos de la historia traumática. Ya sabéis que Virginia Woolf también sufrió abusos por parte de uno de sus hermanastros mayores.
Y en el caso de Camila habla de que su padre, hablando un poco sobre por qué hay veces que las niñas y los niños que sufren historias de abusos, porque tu mismo padre alcohólico que te pega, que te maltrata, que te machaca, es al mismo tiempo la persona que te enseña a leer y a escribir, que en el caso de ella ha sido la salida que ha encontrado para ese sufrimiento, ¿no? A mí me parece, es un libro muy pequeñito, me lo he leído este verano, acaba de salir, y me encanta cómo cuenta esto. Dice: enferma de rebeldía, mirando siempre hacia adentro, enamorada de lo imposible. Si no hubiera escrito, entonces es muy posible que mi vida hubiera sido un infierno. Me hubiera suicidado, harta de ser invisible, incluso para mí. Sin la escritura no existía posibilidad de vivir. Y ahora os quiero poner un vídeo de ella. La verdad es que es muy emocionante escuchar a Camila Sos. Y si tenéis la oportunidad de leer la novela Las Malas, porque habla un poco sobre las mujeres trans que sufren la violencia, un poco por, como hablábamos de género. Antes, yo lo quiero unir con la charla de antes porque me parece que viene al hilo, igual me estoy enrollando mucho en esta parte, igual la otra la voy más rápido, porque creo que eso, que la identidad de género ni siquiera, yo cuando era niña, esta soy yo, cuando era pequeña, yo iba siempre con el pelo corto, mi madre y mi padre no me quisieron hacer agujeros en las orejas y yo toda mi infancia siempre me preguntaban que eres un niño o una niña. Yo aprendí a hacer pis de pie, que lo puedo seguir haciendo todavía, y se puede hacer, os lo digo, sin mojarse. Y creo que es importante porque es algo que tiene que ver con cómo vas vestido, con cómo vas, si vas con vaqueros, si vas con... O sea, quiero decir que es algo totalmente marcado por los estereotipos y por las ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza. Y lo quería traer a colación porque cuando yo empecé a trabajar como psiquiatra y veía tantas mujeres que venían a la consulta y me recordaban tanto a mi madre, veía que lo que le pasaba a ella no era algo solo personal, individual, que tuviera que ver con que era una mujer que había podido estudiar pero que no había podido desarrollarse como con un proyecto de agencia, de sentido profesional y un proyecto vital, sino que había quedado atrapada en el rol de ama de casa y de el cuidado de la familia, ¿no? En el que muchas mujeres encontraron allí lo que Betty Friedman llamó el malestar que no tiene nombre. Y por eso hay muchas mujeres que tienen sintomatología depresiva y ansiedad que tiene que ver con esa falta de proyecto vital propio que va más allá de tener a tu familia. Y que como se vende la maternidad como eso que te va a completar, que te va a hacer, que te va a llenar tu falta, que te va a llenar, y que no es así, y que yo creo que se debería decir abiertamente porque eso ayuda a la gente cuando estás en terapia, al igual que el mito del amor romántico, que no es real, no existe la media naranja, alguien debería decirlo. Las relaciones, yo creo que cuanto más igualitarias sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales, son más sanas, y que buscar esa pareja que te complemente, como que venga a llenar tu falta y rellene lo que a ti ese agujero que todo ser humano tiene en las carencias. Nadie va a rellenar unas carencias de lo que no te dieron de niña o de niño, porque tienes una historia a lo mejor de maltrato a nivel de tu casa, de tu madre o de tu padre, o de una situación carenciada. Yo creo que eso hace que muchas mujeres, y que cuesta tanto entender a los terapeutas cuando se encuentran a mujeres que son víctimas de violencia de género, que vienen de historias de abusos y de maltrato en la infancia, no acaban de entender cómo esas mujeres se meten en esas relaciones cuando van buscando ese amor que no tuvieron, intentando rellenar ese agujero. Y creo que por eso no se puede poner el síntoma como si fuera en un listado del DSM-5 o de la CIE-11 o lo que sea, sino tratar de comprenderlo en la narrativa, en la historia que trae la mujer que viene a la consulta. Bueno, con esto no quiero decir que no haya
patologías. Yo trato, como sabéis, trato trastorno mental grave y a gente que sufre enfermedades. La melancolía, la depresión mayor es una enfermedad mental y yo pongo tratamientos médicos, pero que en todo subyace en las personas que yo he tratado. Y este libro, por ejemplo, que lo conocimos en la última feria del libro, que lo presentaba Almudena Sánchez, que habla un poco de cómo fue su experiencia, cómo la narrativa, el contar la historia, el escribirlo, te permite poner una distancia, colocarte desde fuera y verlo con perspectiva, pero como hace referencia a la maternidad, tengas un hijo o no lo tengas, ¿no? Ya habla, y esto lo digo sin haber parido un bebé, dice, quizá el dolor sea ese, ¿no? Como las mujeres tenemos siempre metido el cuidado ajeno, el cuidado de los otros, como forma de que no digo que eso no esté bien, el cuidado de los otros es necesario para la supervivencia de la humanidad. El problema está que eso confiera tu identidad y tu ser en el mundo, que eso sea tú, que eso seas tú. No, la maternidad es una función, pero no eres tú, tú eres otras cosas, eres muchas cosas, eres también madre si tienes un hijo o no madre si no lo tienes, como en el caso de Almudena. Y luego otra persona que me impactó un montón, que esto fue en el Congreso Nacional de Psiquiatría en el 2019, fue Edurne Pasaban. Edurne Pasaban, sabéis que es la primera mujer en el mundo alpinista en subir los 14 8000, que es una mujer de un pueblo de Guipúzcoa. Entonces, ella contó para desestigmatizar, y en una charla que estuvo muy bien, para desestigmatizar la enfermedad mental, que la enfermedad mental la podemos sufrir cualquiera de nosotras, ¿no? Pero hablaba el papel que tenía el ser una mujer. Para empezar, si hubiera sido un hombre no hubiera tenido un... ahora no me sale el nombre este que le han amputado varios dedos, que es como muy famoso, que sale en los programas de supervivientes y de... y Arzábal bueno, no sé. Hay muchos alpinistas muy famosos y nadie les pregunta si se van a casar, si van a tener un hijo, si se te está pasando el arroz. Como le preguntaban a Edurne, bueno, primero ella estudió ingeniería, su padre tenía una empresa, empezó a trabajar y como que el alpinismo como hobby estaba bien, pero como que no era serio, como que tenía que sentar la cabeza. Siendo el alpinismo también un mundo de hombres y muy duro. Y de hecho ya fue rescatado, también le tuvieron que apuntar Oyarzábal, ese que me salía. El de los programas estos de... bueno... y ella cuenta que cuando vuelve de una de esas expediciones se encuentra como todas sus amigas de su cuadrilla, como en el País Vasco las pandillas se llaman cuadrillas, pues ya tenía ya pues 30 y algo, y como estaban casadas, tenían ya sus hijos, y ella se vio como fuera de lugar. Entonces, que evidentemente, como también hablaban ayer, no todo trauma o no todo acontecimiento vital hace que la persona reaccione de la misma manera, no todo el mundo. También habrá una vulnerabilidad en la de tener un cuadro depresivo, en el caso de Edurne. Pero como todo tiene que ver con quién eres, que tus expectativas como mujer no se han completado, no has conseguido llegar a tener tu pareja, a tener tu familia, y le hizo eso, ingresar en un psiquiátrico donde hizo 2 intentos graves de suicidio, y ella lo contaba, y me pareció también que lo contaba de una manera espontánea y que hace que otras personas, pues no sé, yo creo que cuando alguien público hace esto, pues que acerca a que otra persona que lo está sufriendo diga, pues oye, a mí también me ha pasado, ¿no? Y bueno, y ya por irme a la literatura, porque por contarnos la historia de otra manera, Jane Austen, que en el siglo XIX, sabéis que la historia de la medicina, la historia de la psiquiatría, la historia del mundo está contada por los hombres, por media humanidad. Nosotras somos el 51% de la población mundial. Y ya Jane Austen contaba... no creo haber abierto un libro en mi vida que no tuviera algo que decir sobre la inconstancia de las mujeres. Canciones, proverbios, todos hablan de lo caprichosas que son las mujeres, pero quizá usted diga que todos fueron escritos por hombres. Quizá lo diga, sí,
está de acuerdo, no hagamos referencia a ejemplos de libros. Los hombres han tenido todas las ventajas sobre nosotras para contar su propia historia. La educación ha sido suya, en mucha medida. La pluma ha estado en sus manos. No permitiré que los libros prueben nada. Que es como una reivindicación, está escrito Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, que no sé, igual la habéis visto como película o la habéis leído. Pero que esto es en el siglo XIX reivindicando la situación en la que estábamos las mujeres. Entonces, quizá tenemos que desaprender lo que decía, cosas de la historia, y aprender otras cosas que nos han sido negadas, cuando hay grandísimas escritoras, grandísimas poetas y que han pasado desapercibidas o que quizá ni siquiera conozcamos, ¿no? Vale. Voy a ir a la historia de la psiquiatría. Voy a ir rápido porque igual no os interesa especialmente y no pertenecéis al mundo de la salud mental. Pero la Salpêtrière, aquí tenéis a Babinski, que es el del signo de Babinski, Charcot, La Sesión, un montón de señores ahí viendo cómo la mujer se desmayaba, que podíamos hablar del feminismo espontáneo de la histeria, pero igual eso para otra charla. Y vemos que en aquel momento, para hacer una fotografía hacía falta mucho tiempo de exposición a la luz. Entonces, hay varios libros, que hay una de Didi Huberman sobre la invención de la histeria, sobre que esto eran verdaderas performances de hoy en día. Y el teatro de las histéricas, ¿no? donde se recogen estas fotografías, donde tenías que estar posando casi, porque... ¿Sabéis esas fotos antiguas que la familia tenía que estar así quieta para que te hicieran la foto? O sea que realmente si salen así en estas crisis que tenían, quizá tiene algo que está como colocado en ellas, ¿no? Como que ellas hacían un poco lo que se esperaba de ellas, ¿no? De hecho, Blanche volvió luego como trabajadora, que eso no lo saben, para trabajar en rayos X y murió debido al efecto de las radiaciones como Madame Curie, que es lo que no cuentan las historias. Estos son libros que a mí me han ayudado mucho para entender las enfermedades mentales y la salud mental de las mujeres y el trauma como marcador de psicopatología. Bueno, yo os he hecho aquí la foto para el que tenga interés, pues que lo lea, y como está la presentación, cualquier cosa me podéis escribir y estaré encantada de comentarlo. Este libro ha sido reeditado de Phyllis Chesler, que a mí me encanta, porque esto nosotras lo hemos escuchado. Yo he escuchado lo de madre esquizofrenógena, que digo, vamos a ver, tú tienes un hijo que lo has cuidado de bebé, le has llevado al colegio, le has dado de comer, le has llevado a las extraescolares, y de repente con 20 años te está mirando a las 3 de la mañana y te dice que es Satanás y que te va a matar, y igual te da miedo, aunque sea tu hijo. Y eso es normal. Entonces, yo creo que hay que contar las cosas de otra manera, porque el modo en que nos contamos las cosas influye en cómo nos sentimos, y se ha culpabilizado a las madres siempre de todo lo que pasaba. Al padre ni lo nombramos porque los padres no están, porque eso también es otra cosa que pasa en las consultas. Cuando van la gente con problemas de salud mental, las cuidadoras no remuneradas, las remuneradas también son mujeres, hay que decirlo, mujeres migradas además, pero las cuidadoras no remuneradas en el 87% somos las mujeres. Eso son datos, no me lo estoy sacando de la manga. Bueno, más libros. Y un poco también por lo del tema de la mujer herida, porque es verdad que yo creo que, aunque sea como una especie de tópico, ¿no? El que se considera como un estereotipo, la mujer como herida, como sufriente, pero también es una realidad, porque es que las mujeres, una de cada 4 mujeres sufre agresiones sexuales. Esto ha salido publicado en Lancet en el 2022, no estoy hablando creo que era en febrero del 2022, una de cada 4, o sea, es una barbaridad. Y nos asesinan a las mujeres, o sea, eso también es otra realidad. No matan a los hombres, y es por el hecho de ser mujeres. Entonces también decíamos que la opresión que se ejerce es por el hecho de ser mujeres. Es decir, vivimos en un mundo de desigualdad estructural, donde esa opresión social que hay desde lo macro hasta lo micro es por el hecho de ser mujeres, que te tienes que hacer cargo del cuidado ajeno, te tienes que hacer cargo de las tareas domésticas, te tienes que hacer cargo
tienes que tener una relación de pareja. Y luego está el tema de la maternidad, que genera tanta culpa. O sea, es como que no tenemos salida. Si no estás porque te dedicas a tu trabajo, estás en falta. Pero si estás dedicándote a tus hijos y no trabajas porque tienes un proyecto y un sentido de agencia, también estás mal porque tú quieres estar en tu proyecto vital. Entonces, estamos condenadas a esa ambivalencia y a convivir con ese conflicto, ¿no? Porque vivimos en una sociedad patriarcal que no es aquí, es en todo el mundo, ¿no? Esta es Dionne Barnes, bueno, es porque me he leído una novela, El bosque de la noche, que es una novela maravillosa y, bueno, la tenía pendiente porque, a ver, utiliza un lenguaje complicado porque es un lenguaje modernista y habla de la relación que tuvo con una escultora, pero Dionne Barnes viene de una historia de abusos y de maltrato terrorífica. Me leí una tesis doctoral que se había hecho sobre ella y era un padre que la aisló, no la dejó ir al colegio y sufrió abusos que fueron consentidos tanto por la madre como por la abuela durante un montón de años hasta que salió con 18 años. Pero podemos hablar de resiliencia en el caso de Dionne Barnes, que es una grandísima escritora que dices, no, pues yo no la conozco. Pues Thomas Eliot fue el que hizo el prólogo de su obra y Joyce, que es el padre de la literatura mundial, he intentado leerme otra vez el Ulises de Joyce, he vuelto a fracasar, le dio la primera prueba de imprenta, se la regaló a Dionne Barnes por la admiración que sentía por ella como escritora. Os pongo estos ejemplos porque creo que es como necesario decir, a ver, nosotras hemos estado ahí, no nos lo habéis contado, pero estamos en la historia. Y este es el Hospital de San Clemente, porque a las mujeres nos podían encerrar en un manicomio en cualquier momento. Esto ahora es un hotel de 5 estrellas, pero cuando estuve en Venecia, justo antes de la pandemia, me acuerdo que me dijeron, ah, esta ingresó la amante de Mussolini, que la encerraron porque dijo que tenía un hijo con él. Y entonces les encerraron a madre e hijo en instituciones separadas y vivieron así toda su vida. O sea, bastaba con eso para que te encerraran en un manicomio. También podemos decir lo mismo de Camille Claudel, que fue amante de Rodin, que creen que se quedó con sus ideas sobre escultura porque era una tía con muchísimo talento y fue encerrada porque su hermano era embajador de no sé dónde y no la quiso sacar. Estuvo 40 años en un manicomio. Y como Camille Claudel podíamos citar a varias. Exacto. Viaje al manicomio, que yo creo que está en uno de los libros que está. Bueno, y luego por citar estos casos que nombran los psiquiatras, como el caso de Ana O, que es el caso paradigmático de cómo inició Freud su tratamiento de la cura de la chimenea. Ana O, bueno, pues sí, igual tuvo una crisis nerviosa, murió su padre, no sé, le pasaron cosas en su vida. Pero Ana O es Berta Papelheim, que fue la pionera del trabajo social en Alemania. Fue la primera que hizo centros para mujeres prostitutas y para los menores a cargo que tenían estas mujeres. Y su imagen es el sello, bueno, ahora ya no se escribió en cartas, pero después de la Segunda Guerra Mundial fue el sello para enviar una carta. O sea, es una figura reconocida en Alemania como pionera del feminismo. Y tradujo al alemán la obra de Vindicación de los Derechos de las Mujeres, de Mary Wollstonecraft, que es quien dijo que las mujeres teníamos derecho a ser humanas. O sea, es que estamos hablando, por eso cuando hablamos de que es cierto que las mujeres trans sufren igual que las mujeres, si no más, por el hecho de ser mujeres. Y yo creo que eso es una realidad, como lo habéis podido ver en el vídeo de Camila. Porque realmente no es lo mismo que, de hecho, no sé si os acordáis, este año hubo un chico en Bilbao que decidió ir a clase con falda y salía en los vídeos estos de TikTok y dijo, y me mandaron al psicólogo. En cambio, si una chica decide ir con pantalones, puede ser valorado pues, que quiere subirse a los árboles, es más independiente. Es decir, como el problema tampoco es que haya, en este modelo binario es que haya dos géneros, sino que hay uno que es superior al otro. Y eso también es una realidad en la que vivimos y que tenemos que tener presente. Y por eso hay tantas mujeres que sufren
trastornos de ansiedad, de depresión, que tiene que ver con malestares relacionados con el género, como apunta Carme Valls. Bueno, esta es Sabina Spielrein, que fue la primera persona que utilizó el concepto de esquizofrenia en su tesis doctoral, que estuvo ingresada, que igual la conocéis por la película de David Cronenberg, Un método peligroso, porque fue amante de Jung, pero lo que fue una tía impresionante, inteligentísima. Estudió medicina cuando ya muy pocas mujeres estudiaban medicina, acuñó el término de esquizofrenia y luego un pequeño detalle, bueno, me encanta lo que puso que quería que pusieran en su tumba. Yo también fui un ser humano, como diciendo, a ver, es que soy una persona. Voy a ir para atrás un segundo con Sabina. Fue asesinada, era judía, fue asesinada con sus 2 hijas en la Segunda Guerra Mundial y bueno, todos sus avances, o sea, conceptos como el de ánima de Jung, se cree que fue por Sabina. El concepto de tánatos, Freud tuvo a bien en una nota a pie de página en poner que había sido idea de Sabina Spielrein, y luego fue la psicoanalista de Piaget. Ella estuvo observando el lenguaje en sus hijas y recogió un montón de anotaciones, fue la psicoanalista de Piaget. Y entonces yo creo que todas estas cosas que debíamos conocer y nos las debían contar, pues no nos las cuentan. Hay muchas más, voy a ir rápido porque esta es, por ejemplo, una pedagoga rusa que hizo lo que era un centro en el que los niños no recibían castigo corporal, que estamos hablando de principios del siglo XX, que luego Stalin lo cerró. Y luego Karen Horney, que es como la primera psicóloga feminista, que cuestionó un poco lo de la envidia del pene de Freud, hablando de que más que envidia del pene tenía que ver con la situación de inferioridad en la que estaban las mujeres. Gladys Swain, que la quiero traer aquí porque Foucault lo nombra siempre. A mí me gusta Foucault y la historia de la sexualidad, y creo que es una persona que ha sido muy relevante en la crítica de las instituciones psiquiátricas, pero que creo que pienso como Gladys Swain que en realidad los terapeutas lo que queremos es ayudar a la gente y siguiendo la idea de Pinel, que fue el que soltó las cadenas de los enfermos mentales graves, ella hablaba de que las instituciones están para acompañar con empatía y con un trato amable, persuasión y respeto a las personas, y creía que el ver el asilo de una manera simplista como algo opresor, que era un punto de vista simplista que tenía Foucault y que ella no compartía. Sin embargo, Gladys Swain, yo esta la he recuperado gracias a Rafael Huertas en un libro que tiene sobre historia de la subjetividad, que es historiador del CSIC, y recupera esta figura que tampoco es conocida. Y bueno, y Rita Levi-Montalcini, que fue la que descubrió el factor de crecimiento neurotrófico, que nadie lo... Digo, hombre, a ver, a quien ha descubierto, que fue Premio Nobel de Medicina, tampoco la conocemos, y que toda su vida luchó por la igualdad. Y fue la primera, en su laboratorio había muchas mujeres. Tiene un libro que es precioso porque se llama El elogio de la imperfección, porque es imposible dedicarte a tu carrera y dedicarte a tu vida personal de una manera perfecta, pues hay que elogiar la imperfección, porque todas vivimos con los conflictos y con la imperfección, porque eso forma parte de la vida, ¿no? Y decía que el futuro del planeta depende de la posibilidad de dar a todas las mujeres el acceso a la instrucción y el liderazgo, ¿no? Que eso es lo que nos falta. Esta es la autora que os hablaba de la mística de la feminidad. Igual ya me he enrollado mucho, llevo hablando mucho tiempo, ¿no? Tenemos hasta el media, o sea que... Ah, vale, perfecto. Vale. Y que es lo que hablaba de cómo, hablando de lo macro, ¿no? De lo social. Es que a mí esto me parece muy interesante porque en la Segunda Guerra Mundial las mujeres, claro, los hombres iban a la guerra, los hombres tuvieron que ir a las fábricas, pero esto era un mandato desde lo político, desde lo público. Pues las mujeres trabajaban, fabricaban aviones, ruedas, iban a enfermeras, médicas. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial se necesita que las mujeres vuelvan al hogar. Vienen los electrodomésticos y son estas imágenes, ¿no? De prototipo de los suburbios norteamericanos con la madre ama de casa que es feliz cuidando a su familia y a sus hijos. Pero no es así.
esto no es así y lo vemos en las poetas, en este libro de las antologías de las poetas suicidas, que es realmente una manera de sobrevivir. Y os voy a poner la patobiografía de Anne Sexton. Anne Sexton fue una grandísima poeta, pero era hija de una familia bien de Massachusetts y entonces, pues claro, fue educada para ser la típica ama de casa convencional, ¿no? En los años 50, un poco siguiendo estos el hilo de la mística de la feminidad. Ella se casó pronto, pero luego, como la veis ahí, que es que se le ve en la foto, se la ve totalmente fuera de sí, empezó con una serie de cuadros depresivos o intentos de suicidio y le recomendaron que empezara a trabajar, a escribir poesía. Entonces, dedicó su vida a la poesía, es considerada una de las mejores poetas norteamericanas y una poeta feminista y ganó el premio Pulitzer y en aquel momento ganaba más que muchos de los poetas varones. La obra se llama Vive o muere, que es una... Lo que pasa es que la veían como una poeta muy transgresora, porque claro, ella, y muy radical en aquellos momentos, ¿no? Igual ahora no, pero han pasado pues 70 años. Se puso el abrigo de piel de su madre, se metió en el garaje y con monóxido de carbono se suicidó, ¿no? Y tiene este libro de cómo habla de lo que es un ama de casa, que yo creo que a veces esto, cuando tú estás en consulta, alivia, porque hay muchas mujeres que no se atreven a decir que realmente es que no, están hartas de esa vida. O sea, que a veces la depresión es como la manera de escapar de una situación de hastío en el que estás metido, ¿no? Su psiquiatra fue quien le recomendó que escribiera poemas, ganó el premio Pulitzer, pero voy a ir para atrás, eso. Pero ella avisaba, creen que me he curado, pero no, solo me he hecho poeta, ¿no? Ella habla de la masturbación femenina, de la menstruación, del odio a los hijos, que esto parece que no se puede decir, y del amor también por ellos, y de la cárcel en la que puede ser estar metida en una casa. Y entonces tiene frases como muy serena en los cócteles, mientras que en mi cabeza estoy experimentando una operación a corazón abierto. Bueno, en definitiva, ser feminista es querer para toda la gente, para todas las personas, hombres y mujeres, liberación de los patrones sexistas de dominación y opresión. Y después de 40 años tenemos que seguir diciendo que el mundo todavía está sesgado por la inequidad de género y el sexismo, y que los sistemas de salud, como hemos visto, y de investigación, pues no son excepciones, porque cuando hablamos de que el 70% son mujeres deberíamos pensar por qué, y si se están recogiendo variables de género en ese estudio, como recoge ahora la Sex and Gender Guide Analysis. Quiero decir, ahora, desde el 2017 en Europa, si tú quieres hacer un estudio de investigación, tendrás que recoger, por ejemplo, cuántas horas se dedica al trabajo no remunerado, cuántas horas se dedica al cuidado de menores o cuántas horas dedica al cuidado de mayores, porque también se hacen cargo de la madre y del padre. Entonces, al final, las mujeres tienen una mochila que genera un estrés crónico que seguro que también tiene una repercusión en el eje hipotálamo hipófiso adrenal y tiene una repercusión en la clínica, ¿no? Y luego también se da la paradoja, que yo creo que cuando hablamos de esto y los hombres se sienten concernidos, creo que deberíamos reivindicar que la masculinidad hegemónica causa mucho daño a los hombres, porque realmente es inevitable sentir y estamos condenadas a la relación, si no, no seríamos seres humanos. Y la paradoja de la salud mental en los hombres es que quizá haya hombres que tengan cuadros depresivos y que no se atrevan a reconocerlo y utilicen la vía de las adicciones o del alcoholismo para manejar sus síntomas, y cuando vamos a datos estadísticos sobre el suicidio, los hombres se suicidan más que las mujeres. Entonces, si unimos las cifras de alcohol más los suicidios más ansiedad y depresión en las mujeres, vemos que realmente las mujeres no somos tan vulnerables ni tan frágiles, sino todo ser humano es frágil y vulnerable
por el hecho de ser humano y de sufrir el mundo en el que estamos inmersos, que estamos a la producción sin pararnos a pensar en qué es lo que nos pasa y en cuáles son nuestros agujeros, nuestras faltas y nuestras cicatrices. Bueno, como os decía, a mí desde la literatura y desde el arte, estas Bárbara Kruger, desde que somos pequeñas, igual que con lo de los juguetes, cómo te obligan a ocupar un espacio, ¿no? A estar empequeñecida. Cada vez las mujeres somos como más pequeñas, más delgadas, a ocupar como... y cómo la violencia, como hablábamos antes de los acontecimientos traumáticos, no se explora en los centros de salud. Es que no se pregunta. No se pregunta tampoco por los perpetradores, que yo pienso muchas veces, muchos estarán en centros de salud mental y serán, no sé, igual trastornos de personalidad o igual problemas de adicciones o lo que sea, pero que realmente el padecer violencia machista te hace ser vulnerable a tener problemas de salud mental, y tener también un trastorno mental grave te hace ser más vulnerable a tener una agresión, porque vas acompañada además del cuidador y del acompañante, que encima muchas veces entra con la paciente en la consulta, ¿no? Ve a la persona sola y pregúntale, y luego si tiene que entrar la familia, que entre la familia, ¿no? Hablo de adultas, ¿no? No hablo de menores. Este es otro autor que a mí me abrió la mente, que es el Pierre Bourdieu, que habla de la dominación masculina. Y esto ahora voy a hacer en relación a lo que decía Arantxa cuando decimos, no, nosotras elegimos libremente las profesiones. No, no os creáis, no, la libertad, el libre albedrío. Elegimos profesiones de cuidado. Y eso es porque desde pequeñas nos han socializado para el cuidado, para cuidar a los bebés, a las muñecas, y las profesiones, tanto las profesiones de educación, de salud mental, de psicología. Hay unas profesiones que están feminizadas, al igual que hay otras en las que no entran las mujeres. Y de eso habla un poco Pierre Bourdieu, ¿no? De cómo hay cosas que están internalizadas y que no somos conscientes de ellas, ¿no? No somos conscientes de ellas. Y bueno, voy a pasar un poco por encima por el trauma, porque creo que ayer hablaron mucho sobre trauma y sobre los efectos que tenía el trauma en el cuerpo, pero cómo esto es una manera en la que las mujeres lo experimentan y que a veces no podemos sacar el síntoma como... se ha hecho cortes, es un trastorno límite de personalidad. Muchas tienen abuso en infancia y abusos sexuales. Y por eso Bárbara Kruger dice, tu cuerpo es un campo de batalla, porque es un verdadero campo de batalla. Y hay muchas artistas que lo ponen y cuando tú estás entrevistando en una guardia, en una consulta a una persona que viene y de repente, solamente por la manera en la que tú le miras o cómo se dirige, porque ve que tienes un ceño fruncido, porque a lo mejor a ti te duele la cabeza, yo qué sé, o por lo que sea, y esa persona de repente tiene una reacción exacerbada, es porque es como que el pasado le viene encima y tú no eres tú, y vuelve a ser su padre que la agredía, y cuando le veía el gesto fruncido desencadena toda esa cadena de reacciones. Si tú no eres capaz de ver todo eso que hay detrás, corremos el riesgo de catalogar el síntoma de una manera como aislada sin tener en cuenta todo esto. Estos son otras artistas como Marina Abramovic, que ha recibido, o Frida Kahlo, que han explicado muy bien lo que es el sufrimiento en las mujeres, y la pantomima, que es esta Cindy Sherman, de qué es ser una mujer, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, uno no es una mujer sino que llega a serlo, porque aquí también hablamos con lo que es ser una mujer, llevar vestido, llevar el pelo largo, pintarte. Ella hace como estas exageraciones para que veamos lo que es una que dices, no sé, puede ser cualquiera, ¿no? Es que esto no es, no va inherente al sexo biológico, esto es una construcción, ¿no? Y luego, el ver la inestabilidad como algo adaptativo, que es creativo, porque es algo que le ha permitido a la persona adaptarse. O sea, ser inestable necesariamente no es un síntoma. Puede ser algo que te ha permitido sobrevivir en una situación de que a lo mejor tu madre estaba borracha y te pegaba, o de repente era la más amorosa del mundo y te llevaba de compras para comprarte el uniforme. Entonces,
yo creo que hay que tener como, no perder el hilo del que hablábamos al principio, ¿no? La conexión, la comprensión narrativa, la historia que hay detrás de todo esto. Bueno, Francesca Budman se suicidó, se tiró, pero habla del espacio privado, que es el espacio privado para las mujeres, el espacio público para los hombres. Angélica Lee, del que igual la ves en urgencias y dices son autolesiones, pero que ella se hace autolesiones como mi cuerpo es la crítica y el compromiso con el dolor humano y mi cuerpo es mi protesta, y lo hace en el escenario y se ha ganado muchos premios de teatro. El cuerpo como lienzo, a mí eso me encanta porque el mundo del arte es masculino, ¿no? Hay muchas mujeres hasta han tenido que publicar con seudónimo, pero el mundo de las performances es femenino totalmente. El body art. Y esta es una exposición que vi de una guatemalteca, Regina José Galindo, que se escribía aquí perra, hablando de todas las mujeres, los feminicidios que había en Guatemala, ¿no? Como para denunciar lo que hablamos de lo macro, porque claro, cuando hablamos de estrés postraumático, ¿de qué hablamos? Del trastorno de blanco, caucásico, clase media, que va a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, porque igual el trauma también es más amplio, más complejo de comprender, ¿no? Depende de dónde vivas, cuál sea tu situación económica, social. Y a veces también se necesitan dos golpes en el trauma, o por lo menos la sensación que yo he tenido con las pacientes que he tratado. No solamente cuando has sufrido la historia de abusos sexuales o de abusos o de maltrato, sino cuando tú lo has contado y no te han creído, que eso es terrible. O sea, todas las que trabajamos en clínica, cuando ves eso, lo que le supone a la paciente, a la persona que ha sufrido eso, que nadie te crea o que no te crea tu propia familia, supone como otro golpe, incluso más duro que la agresión que sufriste por parte de tu padrastro, de tu tío, de lo que fuera. Vale, bien, ya me he enrollado mucho al principio, ya lo siento. Son muchas artistas que han demostrado, pero que a mí me parece que Ana Mendieta se sospecha que su pareja le tiró por la ventana y ella denunciaba la violencia de género que sufría. Y luego hay otra que me encanta, que es Nan Goldin, porque se pinta los labios y está como en la fotografía, como diciendo, vale, me has golpeado, me has hecho esto, pero yo voy a hacer una foto y la voy a publicar. La voy a publicar y encima me la van a colgar y encima voy a ser una fotógrafa reconocida. Entonces, yo creo que muchas veces el arte nos permite esta manera de poder expresar todo ese silencio que nos atraviesa cuando hay una historia de violencia o de múltiples violencias. Pues bueno, esto me lo voy a saltar porque habló ayer de lo que era creatividad y entonces me lo voy a saltar. Pero bueno, que es verdad que es el escape, salida de lo que hablábamos antes. La metamorfosis de María Zambrano, si no habéis leído este libro os lo recomiendo, Delirio y Destino, y que todo el mundo anhela, porque el arte es, hay que democratizar el arte, las redes sociales lo han hecho, hay por eso mucha gente que hace fotos, publica, escribe en blogs, publica, escribe poemas, y yo creo que eso es bueno, porque nos ha permitido estar más en lo público, ¿no? Bueno, no voy a hablar de Emily Dickinson, pero decía que estaba loca, no, lo que no quería era la vida que le había tocado y después de que falleció encontraron una obra súper... Ella es una de las mejores poetas en lengua inglesa. Sylvia Plath también se suicidó y es otra de las grandes poetas, de las que no tengo tiempo de hablar, pero bueno, luego si no con un café os cuento la historia y de su exmarido Tad Hughes. Bueno. Alejandra Pizarnik también se suicidó, que también dices, ¿por qué hay tantas mujeres poetas que se han suicidado? Ana Akhmatova no se suicidó, pero bueno, también sufrió la opresión en Leningrado del régimen estalinista. Marina Tsvetaeva sí que se suicidó también. Todas soviéticas, sí. Y bueno, Erika Jong, que hace una crítica feminista sobre por qué las mujeres no pueden ser poetas. Sharon Olds, a mí me gustan porque te hacen pensar en todas las cosas que os he contado, el papel de la maternidad,
el papel de la dificultad. Bueno, Elizabeth Gluck, cuando le dieron el premio Nobel, como si se lo hubieran dado a una amiga mía, porque a mí me encanta, y es como que dice, debo aprender a perdonar a mi madre ahora que soy incapaz de apartarme de mi hijo. Pues esta dificultad, estos conflictos de separación, individuación que tienen muchas veces las madres, ¿no? Piedad Bonet, a la que hemos nombrado antes, que su hijo se suicidó, que dice lo que no tiene nombre, que es ese dolor que también le pasó a Chantal Mayar. Y bueno, y Paca Birre, que a mí me parece fantástica. Paca Birre es una poeta con mayúsculas que habla sobre el vacío, ¿no? Que el vacío no era vuestra ausencia, sino mi necesidad de compañía. Bueno, hay muchas poetas. Hurgo en mis sentimientos, estoy viva, no me da tiempo. Violeta Parra también se suicidó. Sin embargo, el que es conocido es Nicanor, que es bueno, si os gusta la poesía, es el antipoeta, el líder de la antipoesía de Jalbori, no pasa nada. Bueno, gracias. Y bueno, quería acabar, no me da tiempo a hablar ahora de la psicoterapia y del arte como medio verbal o no verbal, como una vía, como hemos visto en todas las autoras anteriores, y voy a adelantar, porque esto también lo habéis contado antes, sobre que es una actividad propia, contando el proyecto tan bonito que tienen en Santander, y que yo creo que es pionero y que ofrece una salida que me parece que es muy interesante y que abre como una vía de salud para adolescentes que están sufriendo. Me lo voy a saltar porque ya se hablaron de esto ayer y el Día de las Escritoras también. Y voy a terminar, bueno, esto es en Honduras, donde está el corredor de trata, porque cuando hablamos de trauma, como decía, es muy distinto en el lugar donde estás. Y quería terminar con una escritora que fue una paciente que traté durante muchos años, que habló sobre los abusos sexuales por parte de su padre, que encima tiene que publicar con un seudónimo. A mí me parece tan duro, porque en todos los casos a los que yo he tenido que ir como psiquiatra de la pública para hablar del caso clínico, nunca han creído a las mujeres. No nos creen. Y a mí eso, pues, en este momento, después de 25 años de carrera, yo no sé si recomendar a alguien que denuncie o no. Lo dejo a la persona, quiero decir, porque a veces te sirve un poco como para pasar página. Pero no porque el sistema judicial, porque muchas veces pasan un montón de años, como ya explicaron ayer, entre que la persona es capaz de elaborar eso que tiene fragmentado como mecanismo de supervivencia, porque estamos hechos para sobrevivir. Pero me gusta porque ella explica muy bien lo que es la psicoterapia feminista o lo que es o como yo entiendo el tratamiento con las pacientes. Ella lo cuenta muy bien en su libro, os animo a que lo leáis, no me da tiempo a terminar, pero es como acercarte, que eso no se puede explicar con palabras porque no es desde el experto a la paciente, sino en una relación igualitaria, como hablamos, como lo de desmontar el sistema en el que estamos inmersas, que es otra manera de relacionarte en la terapia, ¿no? De ir acompañando, como acompañando a la persona en su proceso, como hablaba antes, en el proceso también de transicionar. Esto también es otro proceso de transicionar. Y en definitiva es una relación basada en la capacidad, en un medio que no sea invasivo, que esté desprovisto de juicio y una vía para la posibilidad, para arriesgarse, para elaborar, para desechar. Y se basa en los mismos factores que tiene el arte, que es la flexibilidad, la capacidad de adaptación, innovación, la búsqueda de soluciones y la capacidad para cambiar de perspectiva. Y voy a terminar con que no todas las pacientes que yo trato utilizan la escritura, aunque yo lo utilizo en las pacientes con trastornos de conducta alimentaria, porque muchas veces es el cuerpo la manera en la que expresan su malestar, y hay veces que hay personas que tardan hasta 6 meses en contarte en una nota que no se atreven ni a hablarlo públicamente, sino que te la dan para que tú te la leas, de que han sufrido abusos, pero otras, por ejemplo, bueno, esto es una niña de Honduras, de la etnia lenca, en Intibucá, y que yo creo que la psiquiatría con perspectiva de género es una necesidad que ha venido para quedarse, porque creo que esto nos favorece tanto a hombres como a mujeres y a identidades disidentes también,
Y quería terminar, bueno, esta es la última víctima de transfobia en Honduras, porque las mujeres trans son asesinadas, esto es una realidad, esta ha sido asesinada en enero o en febrero del 2022 y creo que la Corte Interamericana ha denunciado al propio Estado como asesina de esta persona, de esta mujer trans también. Pero bueno, el presidente de Honduras ha sido extraditado por narcotraficante, o sea que bueno. Y este es el dibujo que me hizo una paciente con un trastorno de conducta alimentaria a lo largo del ingreso, que igual no tenía capacidad para explicarlo con palabras, pero sí a través de su dibujo. Y bueno, siento haberme enrollado tanto y muchas gracias por prestarme atención ya. Bueno, gracias a ti, Marga, por esta ponencia tan maravillosa. Yo creo que ha sido una mañana súper estimulante para todos y yo creo que este tipo de ponencias harían falta, ¿no? Seguir e incorporar en nuestra formación, sobre todo a todas las personas que nos dedicamos pues eso, a trabajar en la salud mental, y lo importante que es incluir esta perspectiva de género en nuestra práctica diaria, tanto en la exploración como en tratar de entender el significado de los síntomas de nuestros pacientes y en nuestras intervenciones. Aunque vamos súper justos, porque os voy a pedir que a las 3:30 estéis puntuales, porque la ponente se va a incorporar desde Estados Unidos, con lo cual va a ser sesión online. Dejo una pregunta para que le toque. O si queréis luego en el café o lo que queráis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Tenemos 5 minutos, 4 minutos. ¿No? Claro. Yo sí. Tengo dos preguntas. Bueno, me siento que no estoy... Una, no sé si es una pregunta o una reflexión. Parece que últimamente yo llevo siendo consciente de este tema de la perspectiva de género pues, casi desde que empecé la residencia, porque fue cuando empecé a planteármelo. Antes era algo como que no sabía ni que... Sabía que existía el feminismo, me consideraba feminista, pero no era algo que viviera así en propia carne o a través de las pacientes, ¿no? Pero me he dado cuenta, o me ha parecido a mí, que en los últimos años hay un movimiento en contra, pero muy notorio. Antes era algo menos tangible. Yo no sé si es que yo estaba más a por uvas, pero últimamente en el espacio político, público, ha surgido algo como que ser feminista es una amenaza. No sé, algo que hay que aplacar, ¿no? Ya no puede haber una ley de violencia de género, va a ser en cierta comunidad autónoma, es una ley de violencia intrafamiliar, ¿no? Que es una manera como de ir de nuevo deslegitimando, ¿no? Esos discursos que, llevan ya aquí muchísimo tiempo, está súper demostrado, y que tal y como lo planteamos y tal y como es, el feminismo no debería ser una amenaza, es una intención de equidad. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ya, pues que todo movimiento genera... Un contramovimiento. Sí, yo creo que perder privilegios cuesta, pero yo creo que, o como yo entiendo, el feminismo es algo que nos beneficia a la humanidad entera, porque creo que también la masculinidad hegemónica genera muchísimo sufrimiento en los hombres. Yo he tenido pacientes con anorexia nerviosa que lo han ocultado porque han sentido vergüenza de tener una enfermedad de chicas. ¿Que de chicas qué es? Inferior. O sea, que tener una anorexia es como que eso es una cosa que les pasa a las chicas, pero que a los chicos no les pasa. Y lo han pasado muy mal. Y no solamente ellos lo han pasado muy mal, sino que los terapeutas no lo han pensado, que a mí es lo que más me... O sea, uno vino de nutrición, porque le pusieron una sonda ya nasoyeyunal, ¿no? Con un IMC de 12, o sea, de una situación de desnutrición grave, severa, con riesgo vital. Entonces, yo creo que hay una parte que si consiguiéramos transmitir que esto es igualdad de derechos para todas las personas, ampliar la campana de Gauss para que quepa más gente,
que realmente también como qué es ser mujer. Es que muchas veces las artistas te ponen encima de la mesa y te ponen ahí Cindy Sherman pintada como una... que te puedes pintar y yo qué sé, y ser un hombre trans o que te guste pintarte o eres gótico o no sé, o eres... De hecho, hilando con la charla anterior, ha habido un gran aumento, sobre todo en las derivaciones de menores trans que quieren hacer la transición de mujer a hombre, ¿no? Pero que eso es una cosa que choca mucho porque culturalmente, históricamente no era así. Había más hombres que querían transicionar a mujeres, ¿no? Y una de las reflexiones que ahí me surgía con esto es ¿qué significa ser mujer hoy? ¿No? ¿Qué significa ser mujer hoy para que haya una... En Inglaterra ha habido una moda, pero una cosa que ha sido... que no se sabe por qué está pasando, pero una de las cosas que planteaban era que pudiera haber como que ser mujer es peor, ¿no? Que ser mujer es peor, entonces yo no quiero ser eso, de alguna manera. No, en algunos casos, quiero decir. No es, y a mí me parecía una reflexión muy, muy acertada y muy fastidiada, sobre todo lo que tenemos que cambiar. Y luego ya la última pregunta, si nadie tiene ninguna pregunta más, vale. Yo como terapeuta, ¿no? Como psicóloga, cuando yo pienso en introducir la perspectiva de género, que es algo que ya nos atraviesa y cuando lo tienes integrado es algo que intentas hacer, siempre pienso en si fuera un terapeuta hombre, ¿cómo podría hacer esto? Porque me parece que mis compañeros hombres, cuando yo les hablo de esto, aunque considero que son personas formadas, con una mentalidad razonablemente progresista y tal, yo creo que muchos, excepto los que forman parte del colectivo LGTBI, que esos lo tienen súper mega integrado, el resto es como que no va mucho con ellos, creo. Y de hecho les da como alergia. Es como que hablar de perspectiva de género es algo como cuando es algo que tienes que tener en cuenta. Quiero decir que no hay más que ver la brecha salarial, el techo de cristal, los datos, son datos objetivos de la desigualdad estructural en la que ojalá no tuviéramos que hablar de esto. Esto es como el apartheid de Sudáfrica, pues se dejó de hablar cuando dejó de haber apartheid. Pues ojalá dejáramos de hablar de esto, pero realmente es una realidad y claro, yo creo que tiene una repercusión en tu salud mental. Entonces, no sé. Estaría bien que los programas formativos de los residentes y de las facultades se puedan introducir progresivamente este tipo de ponencias o perspectivas o visiones, plantar la semilla de alguna manera. Sí, estaría bien que la gente se formara en ese campo, que no tuviéramos que buscar, desde el mundo del arte o desde el mundo o la literatura o desde la sociología, que están en la sociología están en el posmodernismo y nosotras estamos en el pleistoceno en relación a lo que tiene que ver con el tema de género y